Buenas noches, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 2. Hoy es viernes. Estamos llevando la materia de organización y arquitectura de computadoras. El tema que estamos desarrollando se llama representación de datos. Los objetivos para esta clase son los siguientes. Realizar la práctica sobre trabajo colaborativo. Tiene que ver mucho con la investigación en equipo. El día de ayer hemos hecho uno, hoy vamos a revisarlo y vamos a dar una nueva práctica más. ¿Qué finalidad tiene esta práctica de trabajo colaborativo? Que aprendan a comprenderse desde un inicio de clase ya, que aprendan a coordinar, a trabajar con sus compañeros, porque a veces cuesta trabajar con otra persona, por muchos motivos, ¿no? Entonces cada persona tiene sus prejuicios y obviamente eso a veces impide que nosotros podamos desarrollar algunas habilidades de trabajo en equipo. Y es importante que nosotros aprendamos a trabajar en equipo, porque solos no podemos hacer mucho, jóvenes, pero en equipo se puede hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque aparece el trabajo sistémico. Y un trabajo sistémico o una actividad sistémica permite realizar más cosas de lo que puede hacer una sola persona. La otra es conocer la historia de las computadoras, porque hoy le voy a relatar de cómo empezó la computación. Y obviamente también vamos a conocer y explicar previamente ya cómo está estructurado o cómo lo estructuró una computadora von Neumann. Por eso dice conocer la estructura de von Neumann. Su planteamiento. Bien, jóvenes, ahora voy a compartir los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. Está. Por algún motivo mi teléfono mucho se desconecta del anterior teléfono, igual era lo mismo. Así que, ¿qué será? Pues, será por el internet o algo. Pero algo debe ser. Bien, entonces ya hemos publicado los objetivos de la clase. Estas son este es nuestro plan de clases. Ya está publicado también por el grupo por la plataforma virtual. Entonces tenemos que conocer los inventores y sus invenciones en torno al desarrollo de la ciencia de computación, diferenciar el hardware del software, dice identificar el tipo de hardware y software de una computadora, comprender la arquitectura von Neumann, dice no, conocer las unidades de medida de información. Entonces, si nos da tiempo, llegamos netamente aquí. Caso contrario, el día lunes lo vemos, pero sépase que ese contenido ya está publicado también, ¿sí? Simplemente usted tiene que abrir donde dice unidades de medida de información y obviamente el lunes lo desplegaríamos porque con los señores de la mañana no me dio tiempo para poderlo ya desarrollar ese tema porque se nos hizo un poco largo con historia de la computadora. Bien, entonces jóvenes, ahora voy a abrir el libro que vamos a utilizar. Abriremos el libro. Si pasó clase con mi persona, seguramente en ciencia de la computación les he compartido este libro, este material, y obviamente este material, tal como dice su nombre, no es un material que trata de forma profunda, digamos, la temática de la ciencia de la computación, tal como dice su nombre, dice breve historia de las ciencias de la computación. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice. Y obviamente arriba muestra una foto de una computadora en los inicios durante la primera generación. Y aquí muestra una de las computadoras cuánticas comerciales, digamos, que actualmente, digamos, están siendo vendidas, jóvenes, como son las D-Wave. Bueno, y este material tiene ya hace algunos años ya, este está en su primera edición, y a ver si me doy algún día tiempo para poder actualizar toda la información para poderlo llevar a una segunda edición, jóvenes. Es cuestión de tiempo y muchas ganas, jóvenes. Bien, entonces empezaremos a relatar lo que tiene que ver, jóvenes, con lo que es la breve historia de la ciencia de la computación. El proceso, jóvenes, de la computación o la acción de la computación, jóvenes, es una actividad bien natural del ser humano. Entonces, desde que el ser humano empezó a razonar, a pensar, a tener conciencia, a poder luchar por la sobrevivencia, a poder, digamos, realizar ciertas actividades comprometidas, jóvenes, con la sobrevivencia
en su momento, jóvenes, en algún momento de la historia, jóvenes, el hombre empezó ya nomás a querer computar. Primeramente, para poder computar, como no había computadoras, no había supercomputadoras, no había el internet que hoy tenemos, no existía todavía las calculadoras en ese momento inicial, hablo de miles de años antes de Jesucristo. Entonces el hombre empezó a utilizar los elementos que eran parte de sí mismo para poder computar. Entonces empezó a computar utilizando los dedos de las manos, ¿me entiende? Entonces cuando los líderes, cuando los cazadores, cuando el ser humano de esa época lograba cazar un mamut, tal vez iba diciendo, va un mamut, 2 mamut, 3 mamut, un tigre un tigre diente de sable, un brontosaurio, ¿me entiende, no? Un cocodrilo y así sucesivamente, ¿no? O algún otro animal que iba cazando. De esa manera, jóvenes, eran ellos respetados en su comunidad, en ese grupo social en el que estaban integrados. Entonces, la computabilidad, jóvenes, empezó primeramente con los elementos que eran parte de sí mismos. Hasta que en algún momento, jóvenes, se le acabaron los dedos de las manos para computar, se acabaron los dedos de los pies y empezaron a utilizar, jóvenes, los elementos de la naturaleza. Y entre estos elementos que hay en la naturaleza, jóvenes, empezaron a utilizar las piedras, las conchas, las maderitas, las semillas, ¿no? Utilizaron la arena, o sea, el suelo, para poder grabar como si fuera una pizarra, hasta que en algún momento, jóvenes, ya empezaron a ser grabados en piedra, en arcilla, y empezaron a realizar grabados en metales y todo lo que nosotros, pinturas rupestres y todo lo que hoy en día a veces llegamos a ver cuando vemos algunos documentales. Entonces, en ese entonces, jóvenes, la computabilidad, jóvenes, no era una computabilidad mecanizada, jóvenes. No era una computabilidad mecanizada, sino era una computabilidad bien natural, que era parte que tenía que ver mucho con los elementos que componían la naturaleza, incluyendo el ser humano, desde luego, porque nosotros pertenecemos a la naturaleza. Posteriormente, jóvenes, empezaron a aparecer las herramientas de cálculo. Entonces, ahora veamos el material. Dice así: por siglos, dice, el hombre ha tratado de usar elementos y artefactos de diferentes tipos para realizar cálculos de una forma rápida y simple. La historia de los artefactos de cálculo o cómputo se remontan a muchos años antes de Jesucristo. Inicialmente el hombre utilizaba, dice, los dedos de las manos y los pies para contar, luego utilizó piedras, conchas y semillas que, colocándolo en posiciones predeterminadas, le permitían realizar cálculos más complejos. Entre esos elementos de cálculos o herramientas bien rústicas de cálculo se encuentra el ábaco. Y obviamente que el ábaco permitió realizar sumas con mayor precisión y rapidez. Ahora, jóvenes, ese mismo ábaco fue encontrado de la siguiente manera. Dice, ¿no? El aparato de cálculo más antiguo, su origen se remonta hacia el año 3000 antes de Jesucristo, dice. Y esta es una réplica de ese dispositivo creado sobre una arcilla, que fue inventado en el sureste del continente asiático, en el valle de Tigris-Éufrates. Su nombre procede del término griego abacos, que significa tablilla o superficie plana, que consistía en un tablero cubierto, dice, ¿no?, de arena, sobre la cual se marcaban unos surcos en los que se colocaban piedras o cuentas. Posteriormente, con el pasar del tiempo, los surcos fueron sustituidos por alambres y las piedras por bolillas, y obviamente llegando hasta nuestras épocas, jóvenes, cuando ya podemos encontrar este mismo dispositivo de cálculo que había sido tan antiguo, jóvenes, para poder realizar los cálculos. Y si usted alguna vez lo ha ocupado en la primaria, ¿no?, en la primaria, cuando llevó el segundo curso básico, y obviamente en algún momento nuestro profesor nos ha enseñado a utilizar esta herramienta. Pero como usted puede ver, jóvenes, que el ábaco se utilizó en el continente asiático con Confucio, pero ellos le llamaban Xuanpan. Lo utilizaron también los romanos, ¿sí?
Y obviamente el ábaco fue muy popular durante la Edad Media en Europa. Pero no lo utilizaba cualquier persona, sino aquellas personas que realmente tenían cierta reputación. Así que el pueblo común y corriente, jóvenes, tal vez ni siquiera sabía que existía, así como nosotros no sabemos si existen ciertas herramientas de cálculo. ¿Se comprende, jóvenes? ¿Aló? Sí, se entiende. Entonces, jóvenes, ahora ya estamos entrando a las herramientas de cálculo. Fíjense que estas herramientas de cálculo no tenían todavía tracción mecánica. Simplemente era de mover, girar, todo manualmente. Nada más. No había engranajes, no había nada de esas cosas, palancas, cuerdas, poleas, ¿no? Ejes. No había nada de esas cosas. No había cadenas, nada de esas cosas. Entonces, jóvenes, luego Leonardo da Vinci, este gran inventor y diseñador, dice que hizo lo siguiente, dice, ¿no? Bien. Dice que trazó las primeras ideas para construir una sumadora mecánica, o sea, lo diseñó, cuyo diseño fue revelado en 1967 por investigador estadounidense en la Biblioteca Nacional de Madrid, en el Códice Madrid. El dibujo de la sumadora mecánica muestra una serie de engranajes con una relación de 10 a 1, que representan los dígitos numéricos. Entonces podemos decir que Leonardo da Vinci utilizó el sistema numérico en base 10, el que nosotros utilizamos, para poder hacer funcionar su sumadora mecánica. Solamente sumaba. Vamos bajando y aquí tenemos el diseño. De alguna manera lograba jalar la palanquita, ¿no? Y los engranajes iban moviéndose, uno hacía mover al otro, el uno al otro, y obviamente las veces que iba jalando seguramente contaba y sumaba al mismo tiempo. Luego, jóvenes, vemos aquí un diseño ya elaborado, ¿no? por los técnicos, obviamente posterior a su muerte, mucho más después. Luego aparece Wilhelm Schicker, jóvenes, que era un matemático y científico alemán, que construyó la primera máquina de cálculo mecánica, dice. ¿Por qué? Porque él no lo había construido, él lo había diseñado. Entonces él construyó una máquina de cálculo. Y en el año 1623, denominada reloj calculante. Esta máquina solo realizaba sumas y restas, nada más. Mire, dos operaciones básicas, sumar y restar. Para este fin utilizaba una serie de ruedas dentadas. Las partes del diseño original del reloj calculante fueron destruidas en un incendio, motivo por el cual nunca fue ensamblada completamente. Así que lo construyó, llegó hasta cierto momento y nada más. Pero en la década de 1970, jóvenes, fue construida una réplica siguiendo el diseño original que él había dejado, que es la que se visualiza en la figura. Así que esta máquina ya ha sido construida por los técnicos también, mucho después de que él haya fallecido. Luego, jóvenes, aparece un jovencito llamado Blaise Pascal, que era un filósofo, matemático y físico francés, y dice que construyó una máquina que en 1642 estaba lista y realizaba la operación de suma y resta y mostraba los resultados por una especie de ventanilla. Entonces esta ventanilla era como la pantalla del celular, como la pantalla de su computadora, era el dispositivo de salida. Y en su honor, esta calculadora mecánica fue bautizada con nombre Pascalina. Así que la Pascalina, jóvenes, fue una de las primeras herramientas de cálculo comercial. O sea, la Pascalina en realidad ya se vendía. No era simplemente, joven, una máquina para la nobleza, para los reinos y algo así bien privado, sino que esta máquina estaba en manos de la gente, ya podían comprar. Y seguramente los precios no eran tan elevados, por eso siempre lo podían comprar, dice, ¿no? Dice que esta máquina estaba constituida en su interior por ruedas dentadas conectadas entre sí que giraban mediante una manivela. Fíjese, manivela. Entonces necesitaban, joven, la tracción, el movimiento, la mecánica, la fuerza mecánica, ¿me entiende? Por eso que estamos hablando de herramientas de cálculo mecánica.
formando de esta manera una cadena de transmisión y que al girar una rueda completamente sobre su eje hacía avanzar un grado a la siguiente. Es como giraba 10 veces y la siguiente se incrementaba en 1. Y así te iba contando, iba computando, simulando de esta manera el funcionamiento del ábaco. Blaise Pascal dice que construyó esta máquina a los 19 años jóvenes. Mire, qué edadcita, ¿no? 19 años, ¿no? Y lo hizo con la intención de ayudar a su padre, que era un agente de impuestos. Obviamente, Blaise Pascal había quedado muy impresionado con la labor muy tediosa, muy estresante de su padre, porque dice que su padre trabajaba duro y parejo y por largas horas de trabajo, como era agente de impuestos, tenía que hacer cálculos continuamente, y dice que él quería alivianar ese trabajo de su padre, quería buscar una manera de cómo poder hacer más fácil, más tranquilo, menos estresante el trabajo de su padre, y por eso construyó esta máquina joven. ¿Qué edad tenía? 19 años jóvenes, a esa edad en la que algunos ya están ingresando a la universidad, otros están haciendo su servicio militar jóvenes, otros jovencitos están realizando otra actividad que a veces no son muy productivas y otras están trabajando porque obviamente han decidido ya nomás meterse en el laburo. Bien, sigamos. Posteriormente aparece un señor llamado Gottfried Wilhelm von Leibniz. Era un filósofo, matemático y estadista alemán, considerado uno de los mayores intelectuales del siglo XVII. Nació en Leipzig y se formó en la Universidad de Jena y Altdorf. Algo que me sorprende, jóvenes, que en esta época ya, entre el año 1643 en adelante, jóvenes, ya existía universidades. Y construyó la calculadora universal en el año 1671. ¿A qué edad entonces construyó su calculadora, jóvenes? A ver, coloquemos 1671 menos 1646. ¿Qué edad tenía? 25 años, jóvenes. Y él estaba construyendo una calculadora universal. Y tras sucesivas modificaciones quedó lista en el año 1694. Esta calculadora no solamente sumaba, sino también restaba. Y también podía multiplicar, dividir y extraer la raíz cuadrada. Y dicen que lo hacía con una precisión aceptable. Lo que significa, jóvenes, que por lo menos le plantaba con sus 2, 3, 4 decimales, seguramente. Posterior a Gottfried Wilhelm, jóvenes, aparece otro señor, un francés, que en el año 1801 inventa un telar automático. Se dice que él comercializaba telas, tejidos, tapices, y bueno, y él lo fabricaba también, y entonces era muy complicado querer responder a la demanda que existía en esa época. La demanda era bien grande, entonces tener gente capacitada, ¿no?, para tejer era muy complicado, pues. Y al final dijo, ¿por qué no me creo una máquina que me teja? A fin de cuentas los modelos, los diseños son genéricos, son clásicos, ¿no? Y de una vez ya sí me evito de problema, pues, ¿no? Y así que él construyó una máquina para poder tejer de forma automática, siguiendo un patrón o programa de trabajo. Entonces, aquí ya podemos ver, jóvenes, que él ya pensó en un software que se tenía que seguir, en un molde, ¿sí? Él ya dijo, no, necesito colocar un programa, al que llamó programa de trabajo. El mismo que era proporcionado a través de tarjetas perforadas de madera. Entonces, él fue uno de los primeros que empezó a utilizar las tarjetas perforadas en madera para poder grabar, jóvenes, para poder hacer persistente la programación y también, obviamente, meter los datos. Algo interesante, jóvenes, porque previo a esto no se conoce mucho, jóvenes, sobre qué máquinas han ocupado las tarjetas perforadas. Entonces, siguiendo.
Y esas tarjetas perforadas contenía, dice, el diseño del tejido, tal como los dibujos, los colores, las tramas, las combinaciones que necesitaba. Entonces, aquí tenemos una muestra del telar automático, aquí tenemos otra. Y le comento lo siguiente, dice que cuando usted visita el museo, lo hacen funcionar y evidentemente funciona muy bien, pues, funciona muy bien. Entonces, de esa manera, jóvenes, él logró automatizar un proceso. Hasta aquí, jóvenes, seguimos hablando, jóvenes, de máquinas con propósito definido, un propósito específico. No son todavía máquinas de cómputo o máquinas de cálculo o máquinas que realizan cualquier cosa como las computadoras que tenemos nosotros, que son de propósito general, que realizan las tareas del software que nosotros le instalemos. Instalamos un software que es procesador de texto, escribimos documentos. Instalamos un software para simular, digamos, ¿no?, el vuelo de los aviones y es un simulador. Instalamos un software para poder realizar, para poder hacer consultas, gestionar base de datos y obviamente se convierte en un equipo, digamos, ¿no?, que realiza, digamos, ¿no?, la gestión de bases de datos. En el año 1791, jóvenes, nace Charles Babbage, que era un profesor de matemáticas británico de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Y en el año 1811 concibió la idea de una máquina de cálculo, que en el año 1821 logró fabricar un pequeño prototipo. O sea que 10 años después recién hace un pequeño prototipo. Y a esta máquina le llamó máquina diferencial o máquina de diferenciales. ¿Por qué? Porque esta máquina permitía calcular polinomios y ecuaciones diferenciales o polinomios para ecuaciones diferenciales. Dice que calculaba polinomios de segundo grado. 2 años después, en 1823, el gobierno de su país concedió una subvención, le dio una platita para continuar con la construcción definitiva de la máquina. El proyecto real número 2, el cual se ceñía al cálculo y tabulación mecánica, fíjese, de hasta 20 cifras, o sea, usted podía meter 20 números, 8 decimales y polinomios de sexto grado. Imagínense que era potente. Pero no fue posible terminar su construcción debido a la falta de precisión en la fabricación de los elementos, dice, ¿no?, que componían esta herramienta de cálculo. ¿Qué significaba, jóvenes? Que en esa época la ingeniería mecánica no estaba tan adelantada como el día de hoy. Los materiales, jóvenes, de esa época no eran tan fuertes, ni resistentes, ni precisos para su manejo como lo que hoy tenemos, jóvenes. Hoy tenemos materiales nobles, tenemos todo tipo de materiales, jóvenes, y cada vez se van creando materiales más interesantes, más flexibles, más duros, ¿no? Y entre ellos está el grafeno y otros más, jóvenes. La nanotecnología, jóvenes, ha permitido crear materiales a gusto, jóvenes, según lo que se necesite. Entonces, en 1991, un equipo del Museo de Ciencias londinenses puso a punto la máquina diferencial, o sea que lo construyó. ¿Por qué? Porque ya estábamos en esa época bastante avanzadito en lo que es la ingeniería mecánica. Entonces construyó esta máquina y actualmente está totalmente operativa, siguiendo el diseño original de Charles Babbage, obviamente. Como Charles Babbage no pudo construir su máquina diferencial, entonces dijo, bueno, haré un esfuerzo más y vamos a construir una máquina denominada máquina analítica. Y eso empezó a partir de 1833. Entonces Charles Babbage nunca descansó, jóvenes, por poder dar un aporte a la ciencia de la computación, aunque no lo conocía él en su época con ese nombre con el que hoy en día lo estamos tratando, nos estamos refiriendo. Esta máquina analítica, jóvenes, se convierte en la precursora de la computadora del siglo XX, ¿por qué no decir del siglo XXI, ¿no? Y su funcionalidad consistía en una máquina de cálculo de carácter polivalente con capacidad de operar de forma distinta. O sea, podíamos agregarle, meterle programas y él iba a hacer eso.
en distintas virtudes del tipo de problema que se le plantea. Dice, la máquina analítica era una máquina de propósito general. Entonces, en realidad él estaba construyendo ya una computadora mecánica, porque todavía no era eléctrica. Sigamos. Y dice así: por hallarse los elementos básicos de una computadora en la máquina analítica, dice, ¿no?, se reconoce a Charles Babbage como el padre de la computadora. Hay una gran diferencia entre padre de la computadora y padre de la computación. Padre de la computadora, Charles Babbage, por las innovaciones que hace en el diseño de su computadora. Y dice así: la máquina analítica estaba constituida por los siguientes mecanismos o unidades de trabajo. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer una comparación, jóvenes, con el modelo, con la arquitectura de von Neumann. Así que ahora vamos a abrir la arquitectura de von Neumann. Y vamos a empezar a ver, esto fue lo que von Neumann propuso durante la década de 1930, 38, 35 y así sucesivamente. Esta es la arquitectura de von Neumann. Entonces él dijo que así debería constituirse básicamente una computadora. Veamos, analicemos lo que Charles Babbage estaba proponiendo hace 100 años atrás, porque Charles Babbage, jóvenes, ha sido un visionario que estaba mirando 100 años de diferencia. Y él dijo que la máquina analítica debería estar constituido por materia prima o mecanismos de entrada. Babbage utilizó tarjetas perforadas para alimentar con información a la máquina analítica: las tarjetas de instrucciones del programa y las tarjetas de datos. Fíjese, dos cosas. Y si nosotros pensamos, razonamos un poquito, nosotros también tenemos dos archivos básicos para que un programa, para poder computar. Tenemos un archivo o un conjunto de archivos donde está el software, el programa, el código fuente, y un archivo donde generalmente están los datos que va a procesar. Entonces Charles Babbage, fíjese la visión que tenía el tipo. Vámonos ahora al modelo propuesto por von Neumann. Entonces von Neumann a ese paquetito le llamó sistemas de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Sistema de entrada. Y en su época se ocuparon también tarjetas perforadas y cintas perforadas. Sigamos todavía. Estamos haciendo una relación. Estamos relacionando, estamos vinculando, comparando, jóvenes, la propuesta de Charles Babbage con la propuesta de von Neumann. Dice que debería haber una dirección a lo que nosotros hoy en día conocemos como unidad de control. Es el mecanismo que dirige la ejecución de las operaciones de programa o conjunto de instrucciones, dice. Veamos dónde está la unidad de control. Y de la misma manera, jóvenes, las computadoras de hoy en día, dentro de la CPU, dentro de la unidad central de proceso, dentro del procesador, hay un chip denominado, o hay un conjunto de chip denominado unidad de control. Y es uno de los chips que más trabaja dentro de la computadora, porque realiza muchas tareas. En realidad, este es como el gerente de la computadora, la unidad de control. Es como el jefe de la computadora. Luego dice que debería haber un almacén. Así lo llamó Charles Babbage. Un almacén. Nosotros más lo conocemos como memoria aleatoria. Y esta memoria aleatoria, jóvenes, almacena las cantidades numéricas que no están operando en el momento, con la finalidad de utilizarlas posteriormente. Su capacidad de almacenamiento era de 1000 números de 50 cifras. Fíjese con la precisión con lo que estaba visionando Charles Babbage. Veamos la memoria aleatoria en el modelo, en la arquitectura de von Neumann. Y nosotros la llamamos memoria principal o memoria RAM. Mire, lo mismo. Bien, sigamos. Luego dice que debería haber un lugar llamado taller para él en su época, pero hoy en día nosotros lo conocemos como la unidad aritmético-lógica.
Y esta unidad aritmético-lógica es el encargado de realizar las operaciones aritméticas y lógicas en la computadora. Revisemos la arquitectura de von Neumann. Y dice que nosotros tenemos la famosa ALU, unidad aritmético-lógica, ALU. Y realiza esas tareas básicas, pero todo basado en sumas. Luego, jóvenes, nos dice que debería haber algo llamado memoria. Nosotros conocemos la memoria como los mecanismos de entrada o la unidad de salida o los dispositivos de salida. Charles Babbage utilizó tarjetas perforadas para obtener los resultados de la ejecución del programa. Entonces, Charles Babbage, jóvenes, metía datos y programas en tarjeta perforada y los resultados los sacaba en tarjeta perforada. Era como el papel impreso de esa época, jóvenes. Veamos ahora, jóvenes, qué nos dice el modelo o la arquitectura de von Neumann. Dice que tenemos los sistemas de salida. Miren. Y hasta esa época en el que von Neumann, jóvenes, trabajó, se seguían ocupando tarjetas perforadas y luego ya hicieron un enlace con las máquinas de escribir. Porque los símbolos que se imprimían no eran tan complejos como hoy en día, imágenes, videos y todo lo que sale. Era distinto, eran otras épocas, jóvenes. Entonces, jóvenes, por todos esos elementos, digamos, muy interesantes, esa relación muy interesante que existe entre el modelo de von Neumann, entre la arquitectura de von Neumann y el diseño propuesto por Charles Babbage, es que a Charles Babbage se lo conoce como el padre de la computadora, jóvenes. Seguramente él hubiera podido construirlo, pero ya sabemos que las limitantes, jóvenes, de la ingeniería mecánica de esa época no estaba tan avanzado. Hasta que llegó, jóvenes, el año 1871 y Charles Babbage muere, fallece, jóvenes. Y una vez que fallece, jóvenes, Charles Babbage obviamente repercutió mucho en la vida de Ada Augusta Byron. ¿Por qué? Porque Ada Augusta Byron era una de las personas que trabajó muy de cerca en el diseño de la máquina analítica. Ella lo conocía, dice, a la perfección esa máquina. Y Ada Augusta Byron fue la primera mujer que escribió los primeros programas de computadora, jóvenes. ¿Y cuándo lo hizo eso? En el año 1943. Volvamos a calcular, jóvenes. Volvamos a calcular. Veamos qué edad tenía Ada Augusta Byron para esa época. 1843 sería, ¿no? 1800, está mal escrito ahí, jóvenes. 1843 menos 1815. Dice que Ada Augusta Byron tenía 28 años, jóvenes, cuando hizo los primeros programas. Y en esos programas, jóvenes, que escribió ella, creó la subrutina. ¿Qué es la subrutina? La subrutina es aquello que nosotros llamamos procedimiento o llamamos funciones. Un subprograma. Eso fue lo que creó. Ese concepto no existía. O sea que Ada Byron lo creó. Ella dijo, necesitamos un procedimiento, necesitamos funciones para simplificar la tarea, para simplificar simplificar la programación, porque los programas eran muy complejos para poder calcular así por así. Entonces empezó ya a segmentar, empezó a organizar, jóvenes, la programación de esa época. Era mucha visión que tenía esta señora. Miren, luego creó el salto condicional. ¿Qué es el salto condicional? Son las instrucciones de control de flujo de un programa. ¿Y cuál es el salto condicional? El if. Si x es mayor a 5, entonces haga esto. Caso contrario, haga esto. O se vuelve a preguntar por otras opciones más. Entonces, jóvenes, por eso es que Ada Augusta Byron
la condesa de Lovelange, se la conoce, jóvenes, como la primera programadora de computadores. Ha sido un gran aporte. Así que ella ha hecho cosas muy interesantes, jóvenes. Pero Ada Augusta Byron, jóvenes, también hizo una labor muy importante. Una vez que falleció Charles Babbage, ella dijo, no puede quedar en la nada todo el trabajo de una vida de un genio como Charles Babbage, dice. Así que reunió, jóvenes, a las mentes más brillantes de la época y les compartió todos los hallazgos, todos los avances, todo lo que había hecho, jóvenes, el inventor, Charles Babbage. Y de ahí para adelante, jóvenes, la ciencia de la computación empezó a levantar vuelo. Hasta por ahí había ido así suavecito, ¿no? Y luego empezó a levantar el vuelo, y hoy estamos como estamos, jóvenes, ya con sistemas, con software, con hardware maravilloso, con inteligencia artificial, robots, ¿no? Sensores, actuadores y todo lo que existe, jóvenes, hoy en día, reconocimiento facial. Hoy estamos trabajando ya, jóvenes, con lo que lecturando, jóvenes, señales, jóvenes, que antes no podíamos capturar, no podíamos captar, no podíamos procesar, como eran las señales cerebrales, inclusive, jóvenes. Así que le ponen un casquito y le dicen que diga hola, y usted va a decir hola como un robot. Le mandan otra señal para que usted mueva la mano y usted levanta la mano. Le mandan otra señal para que se levante, usted se pone de pie también. Para que sonría y usted sonría. ¿Por qué? Porque le pueden manipular de esa manera hoy en día. Entonces, y parte de ello, jóvenes, es que les quiero mostrar un material que hemos encontrado que me parece interesante. A ver qué dice, por aquí está. Este material es uno de los materiales de los muchos que vamos a ver. Dice así, comunicación telepática entre humanos. Dice. Copiamos, abrimos el navegador, pero la comunicación telepática, jóvenes, ya existe de mucho más antes. Estamos a punto de presenciar un ensayo de telepatía científica. ¿Se escucha, jóvenes? Es la primera vez que se logra una comunicación de este tipo entre humanos. Un hombre piensa una acción, en este caso cuándo y cómo disparar en un videojuego, y el otro a más de 1 kilómetro de distancia, menos de un segundo después, y sin estar viendo el videojuego, pulsa para ejecutar la acción. Sus cerebros se están comunicando. Ellos son los padres de esta investigación y los primeros en probarla con éxito. Ahora lo han logrado también con individuos completamente ajenos a ella. El objetivo en el futuro es transmitir órdenes más complejas, hasta sentimientos. Los científicos creen que podría ayudar a comunicarse a personas con parálisis, incluso llegar a curar cerebros dañados, transmitiéndoles las ondas de uno sano. La suspicacia llega al saber que el ejército estadounidense ha puesto dinero en este proyecto puntero. Bien, entonces, jóvenes, como le puedo mostrar, jóvenes, la ciencia de la computación, jóvenes, no se está deteniendo. Está avanzando tremendamente. La verdad, todos no sabemos hasta dónde va a llegar, pero todo indica, jóvenes, que vamos a llegar a que en algún momento, jóvenes, nosotros seamos la computadora, nosotros seamos el centro de procesamiento de miles y millones y billones, trillones de datos, jóvenes, que van a estar circulando por nosotros mismos en algún momento. Entonces, nuestros cerebros, como lo es una computadora, o sea, nuestro cerebro es una computadora, entonces allá se procesarán, jóvenes, la información, y seguramente de forma telepática o de alguna manera más interesante podrán comunicarse, podrán desplegarse esa información. Y obviamente hoy en día con lo que es metaverso,
metaverso y otras tecnologías similares, jóvenes, ya estamos empezando a ver lo que podría ser en ese entonces el mundo futuro. De manera que yo, para poder trabajar con mi computadora, mi cerebro, computar allá mismo, ahí mismo instalar el software, todo lo que yo necesite, simplemente me tendré que comprar unos lentes especiales, unas gafas especiales. Me los coloco, en ese momento se sincroniza con mi cerebro, tal vez por la proximidad que tiene, el contacto que tiene, inmediatamente me dice ya se ha reconocido el dispositivo y empieza a lanzar una pantalla por los lentes donde yo pueda ver ya la interfaz de trabajo y poder entrar donde yo quiera, iniciar Word y empezar a escribir simplemente pensando. Poder leer un documento y hacer una copia directa a mi cerebro a ciertos lugares para su procesamiento, remarcar, poder diseñar, poder hacer tantas cosas. Entonces las computadoras para ese entonces probablemente, jóvenes, ya no sea un dispositivo ajeno al cuerpo humano, sino ya estará integrado. De manera de que si yo quiero desplegar, mostrar esos contenidos a otros, simplemente tal vez podré compartir, jóvenes, por algo parecido a lo que es Bluetooth, o tal vez tenga mi lente alguna capacidad de poder desplegar, jóvenes, al igual que un proyector en la pared, o tal vez en el mismo ambiente, jóvenes, o sea, en el mismo ambiente, jóvenes, las imágenes que yo estoy viendo, cual si fuera un holograma. Por si acaso, jóvenes, los hologramas también ya existen. ¿Han visto, jóvenes, la tecnología del holograma que están haciendo en algunos lugares? ¿Han visto del cine del futuro? ¿Algo así? Pregunto. Hello. ¿Qué dicen? Dicen, si no me equivoco, en la película Viaje al Futuro, creo que muestra esa parte de invento de poder proyectar algo, ¿no? Ya. Veamos, poder viajar también en el tiempo. Veamos. Mira este de aquí. Vamos a ver esto de aquí. Vamos a ver alguno de ellos. Es bien interesante, jóvenes, por ejemplo. Mire lo que hace. La naturalidad de los sonidos, imágenes. A ver, un poquito más, creo que no está tan bien esto. No van a disculpar, creo que esto no está tan bueno. Máquina permite hablar con un holograma, fabricado por Portal Incorporated, permite el tamaño real de otra persona. Pueden ser equipadas con tecnología para en vivo a tu salón. El dispositivo de Los Ángeles ha creado máquinas del... Esta máquina permite hablar con un holograma de otra persona a tamaño real. Una compañía de Los Ángeles ha creado máquinas del tamaño de una cabina telefónica para transmitir hologramas en vivo a tu salón. El dispositivo fabricado por Portal Incorporated permite a los usuarios hablar en tiempo real con un holograma de tamaño real de otra persona. Las máquinas también pueden ser equipadas con tecnología para permitir la interacción con hologramas pregrabados de personajes históricos o familiares que han fallecido. Cada dispositivo Portal mide 2,1 metro de alto, 1,5 metros de ancho y 0,6 metros de profundidad. Cualquiera con una cámara y un fondo blanco puede enviar un holograma a la máquina en lo que el jefe ejecutivo, David Nussbaum, llama holoportación. Si no puedes estar ahí, puedes teletransportarte, dijo Nussbaum, que anteriormente trabajó en una compañía que desarrolló un holograma de Ronald Reagan para la biblioteca del expresidente. Somos capaces de conectar familias de militares que no se han visto en meses, personas de costas opuestas, o cualquiera que esté distanciado socialmente para luchar contra el coronavirus, añadió Nussbaum. Los precios de la máquina parten de $60,000, un coste que Nussbaum espera que baje en los próximos 3 a 5 años.
La compañía también planea un dispositivo de mesa más pequeño con un precio más bajo a principios del próximo año. Los dispositivos pueden ser equipados con tecnología de inteligencia artificial de la empresa Storyfile para producir grabaciones de hologramas que puedan ser archivadas. Añadiendo eso al dispositivo actual, el coste supera los $85.000. La compañía está promocionando su máquina a los museos, que podrían permitir a los visitantes vislumbrar un holograma de un personaje histórico, y a familias para grabar mensajes para las generaciones futuras. La gente puede sentir que está teniendo una conversación con un holograma grabado, dijo la directora general de Storyfile, Ethel Smith. Se siente su presencia, se ve su lenguaje corporal, se ven todas sus señales no verbales, dijo. Sientes como si hubieras hablado con esa persona aunque no estuviera aquí. Bien, jóvenes, ¿qué les parece lo que está pasando en lo que es el avance de la tecnología? ¿Qué comentarios tienen? ¿Qué dicen? Bueno, me parece algo muy interesante, dicen, porque así ya cada uno va a poder conversar con un holograma hecha, digamos, un holograma mía, verme de frente y saber qué es lo que estoy expresándome, y que mi holograma diga esto vas a hacer, esto no, digamos, no tener una conversación. Ya es un avance muy tecnológico, ¿no? O sea, ¿quién pensaría que ya a partir de este tiempo, que todavía muchos de nosotros no se imaginaban que íbamos a lograr llegar, digamos, ¿no? Así es. Bien, ahora imagínense, hoy en día es una caja, necesita una caja. El día de mañana simplemente usted va a comprar tal vez una base plana, como un disco o algo así, de 1 metro de diámetro. Usted lo compra, lo coloca en algún lugar de la habitación, y de esa superficie plana, al igual como hemos podido ver en algunas películas, se va a levantar el holograma y usted va a poder ver como si lo estuviera viendo a la misma persona, con la misma densidad. ¿Qué significa densidad? Que usted hasta lo va a poder sacar una foto y va a salir igualito, como si fuera otra persona. O sea, así como hoy llamamos el pixelaje, decimos que tiene mayor resolución, en ese entonces el holograma va a ser posible manejarlo de esa manera. Y es más, jóvenes, deben saber que hay hologramas que sí es posible lograr hacer eso. A ver, vamos a ver esto otro más. Puede enviar un holograma a la máquina en lo que el jefe ejecuta. Un holograma es una ilusión, un truco de luz para crear una imagen tridimensional. Como yo. ¡Hola! Mire, este circo es un circo que utiliza hologramas. El circo. Su versión moderna nació en Estados Unidos hace más de 250 años. Y los animales exóticos y salvajes siempre fueron parte de su atractivo, aunque puede que a ellos no les gustemos nosotros tanto. Por eso, el Circo Roncalli ha decidido eliminar los animales por enormes hologramas. Vamos a viajar a verlos a Alemania. Pero antes quiero que nos dé su opinión alguien que lo sabe todo sobre el espectáculo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y el elefante? ¿Quién se iba a pensar que podíamos tener un elefante que no lo puede llegar a tocar? Está ahí en la pista, pero no lo toca. Mira, me ha sorprendido porque es una cosa moderna, donde es un reclamo más para el circo. El Circo Roncalli nace en el año 1976 y tiene sede en Mulheim, en Colonia, aunque por supuesto es un circo itinerante. Tiene influencias de los circos de finales del XIX y principios del siglo XX americanos. Un circo clásico, un circo tradicional, de los de toda la vida. Sensi, sí, ¿qué tal? Buenos días. Oye, pero ¿cómo haces esa introducción que haces al holograma? ¿Qué es lo que dices? Mis señoras, mis señores, queridos niños, bienvenidos de corazón a Circo Roncalli. Dejen por favor sus problemas fuera y vengan o acérquense a nuestros corazones.
Es enorme, mide 6 metros. En lo alto de la carpa hay 11 láseres que proyectan esa imagen holográfica de alta definición de 13.000 por 1.900 píxeles. En cada una de las butacas de este circo se puede ver perfectamente la imagen holográfica en un ángulo de 300 grados. La verdad es que impresiona. Vamos a verlo en el espectáculo. Ahí está. El espectáculo comienza precisamente con los hologramas. Es emocionante y el Circo Roncalli consigue su propósito. Gracias a la tecnología, nadie echa de menos a los animales en pista. Hoy hemos descubierto cómo la tecnología conecta con las emociones y cómo algo tan frío como un holograma puede ser un gran aliado para el arte y para el entretenimiento. Y cómo no... Listo, jóvenes, hemos podido ver otro material más. Y entonces, como se pueden notar, jóvenes, que esto está interesante, pero muy interesante. El día de mañana, jóvenes, podremos de esta manera disfrutar cómo eran especies antiguas, como hoy en día lo vemos en algunas películas de Jurassic Park y otras más. Pero esto ya en la vida real, jóvenes. Podemos tener reuniones holográficas, podrán tener docente holográfica, por eso es que hablaremos dentro de algún momento, dentro de algún tiempo, jóvenes, sobre el Edge Teaching, o sea, holographic docente, ¿sí? O holographic teaching. Entonces ya muy pronto tendremos esos jóvenes. De hecho, ya han hecho una prueba hace algunos años atrás, jóvenes, donde un docente dictaba la materia y todos creían que el docente era real. Todos creían porque era una clase virtual, así como la que ustedes me están viendo. Pero sin embargo había sido una computadora, era el holograma de un profesor muy reconocido en una universidad extranjera. Nadie se dio cuenta que era un software, era un holograma el que le estaba atendiendo todos los días. Respondía a todas las preguntas, dice todo interesante. Entonces, jóvenes, la tecnología va avanzando. Al inicio de esta pandemia, cuando empezó la pandemia, algunos estudiantes me preguntaron, me dijeron, Íngemes, ¿no? La verdad es todo que yo estoy pensando en retirar la materia hasta que tengamos las clases presenciales, porque lo virtual no creo que funcione, bla, 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 todo demás. Bueno, todos tenemos nuestra postura, pues, ¿no? Y entonces yo tuve que decirle algo como esto, jóvenes. Le dije, ¿sabe qué, jóvenes? Le dije, ¿no? Porque fue en la clase que me lo preguntó, ¿no? Me hizo el comentario, me dijo todo, ¿no? Y que él veía que no funcionaba la enseñanza virtual. Entonces le dije, jóvenes, ¿no? Hoy estamos viviendo una época trascendental en la historia del ser humano, especialmente en nuestro país. Nuestro país recién pensaba entrar al ámbito virtual y las tecnologías vinculadas, digamos, o sea, con las tecnologías educativas o las tecnologías utilizadas dentro del ámbito educativo, por lo menos arriba del año 2050 para adelante, tal como va el desarrollo tecnológico en nuestro país. Pero sin embargo, jóvenes, con esta pandemia vamos a tener un adelanto increíble, que usted va a tener muchos motivos, muchas razones para contar a sus nietos, bisnietos, tataranietos y todos los nietos que tenga, para decirle cómo fue ese cambio trascendental, cómo un microorganismo tan pequeñito, con el nombre coronavirus, hizo que el ser humano pueda aprender a estudiar y enseñar utilizando sistemas computacionales. Y entonces se dio lo que hoy llamamos la educación virtual. También, jóvenes, se dio aquello, jóvenes, de la atención médica virtual, el trabajo virtual, jóvenes. Entonces, el trabajo colaborativo.
Y tantas cosas, jóvenes, que antes veíamos que era imposible. Antes pensábamos, jóvenes, de que teníamos que ver al trabajador sufrirla, no transpirarla para recién decir que el tipo está trabajando. Pero sin embargo, los paradigmas han cambiado, jóvenes. Yo simplemente asigno tareas, defino objetivos y obviamente si los cumple, trabajó. Si no los cumple, no trabajó. Así de sencillo, jóvenes. Entonces, yo le dije en ese entonces, me parece que no es muy buena idea, le dije que lo deje. ¿Por qué? Porque esto de la pandemia está para 2, 3 años, tal vez un poco más todavía, porque no se ve que esto va a salir tan rápidamente. Pero lo mínimo que duraría es un año, pero es un año de su vida que no va a estar metido en los libros, un año de su vida que no va a estar vinculado con el aprendizaje y sus compañeros van a estar avanzando y obviamente ellos van a terminar y usted va a estar recién en la mitad o retomando, o tal vez ni siquiera ya se atreva a retomarlo porque van a aparecer otros intereses, ¿no? Ya se vuelven papás, se vuelven mamá y muchas cosas más, o de pronto ya no está con nosotros ese ser que sustentaba nuestro, o sea, ¿no? El alcance de nuestro objetivo, como es el de profesionalizarlo. Hablo de que ya no está papá, ya no está mamá, ya no está el padrino, ¿no? El amigo, la amiga, ¿no? ¿Quién nos ayudaba? Y evidentemente, jóvenes, durante la pandemia hemos visto todos esos detalles. Hemos visto que mucha gente, especialmente mayor, que durante la primera ola se fueron. Así es, jóvenes. Y nos lleva a una crisis económica a muchas personas jóvenes, a una crisis emocional, ¿sí? Muy fuerte, jóvenes. Y más aún todavía a una crisis, jóvenes, de no saber cómo hacer las cosas. Hablo de muchas personas que no sabían utilizar computadora y ahora cómo trabajo. Docentes que no sabían cómo enseñar, jóvenes, con una computadora. Fue complicado. Tal vez para nosotros los que estábamos en el área de informática no fue muy complicado. Tal vez para mí no fue muy complicado porque yo con mis estudiantes en cada módulo sí o sí tenía mínimamente una clase virtual. Y antes de la pandemia, lo estoy hablando mucho más antes, varios años atrás, decía, así va a ser la enseñanza del futuro joven. Y es necesario que ustedes vayan viendo cómo va a ser un futuro, cómo vamos a trabajar en futuro. Entonces le enseñaba algunas herramientas muy elementales, así como hemos hecho el día de ayer, otra más, Google Drive, había en ese entonces, ¿no? OneDrive funcionaba de apenas, ¿no? Y le enseñaba cómo van a trabajar, cómo van a enviar sus trabajos. En ese entonces hablar de aula virtual, ni idea, compañero. No existían todas las aulas virtuales que hoy tenemos con tal disposición. Había, pero a nadie le importaba crear su aula virtual. ¿Por qué? Porque no era necesario. Hoy en día, jóvenes, las aulas virtuales se han convertido en la herramienta más importante para el desarrollo de los contenidos académicos, los contenidos didácticos, para que usted pueda seguir aprendiendo y nosotros sigamos enseñando. Así que nuestro país, jóvenes, como muchos otros países del mundo, jóvenes, han tenido que dar un salto, pero de muchas décadas. Hacer inversiones millonarias, jóvenes, tanto en industria, en las empresas, en las instituciones, en los entornos educativos, para poder lograr eso. Y poder cambiar la mentalidad de la gente, jóvenes, para que pueda aprender bajo estos nuevos paradigmas. Y no solamente aprender, sino a trabajar. Y hoy me enfoco en ustedes, jóvenes, con el trabajo colaborativo, porque el trabajo colaborativo es una de las formas de trabajo más importantes que usted debe desarrollar. Es un paradigma, jóvenes, que usted tiene que desarrollar en su mente. Le guste o no le guste, tiene que hacerlo. Y tiene que aprender a trabajar con personas que nunca en su vida lo va a ver personalmente. Ese es lo loco. Así que usted se imaginará de diferente forma a la persona, pero cuando lo vea nada que ver. Lo que nos pasa con los Face, ¿no? Con el WhatsApp, ¿no? Con los filtros y todo. Así que uno va a pensar que es choquito, ¿no? Claro, grandote, todo, y aparece, ¿no? Nada que ver, ¿no? Chise, me engañó el tipo, ¿no? Me la charló, ¿no? O me la charló la tipa. Entonces hoy vivimos esa época, jóvenes, donde va a ser común, jóvenes, trabajar con avatares. Así que usted va a poder crear su propia personalidad, su propio personaje que le va a representar a través del metaverso. Ahí va a ser lindo, choco, alto, crespo, no sé, ¿no? Fisicudo como Arnold Schwarzenegger, otro más tan rápido como Van Damme y otros más, ¿no? Y tan gracioso como algunos artistas.
¿sí? Pero ese va a ser su avatar, no va a ser su realidad, pero así será. Interesante. Bien, jóvenes, sigamos, como les digo, de que esto es muy interesante. Y en eso aparece, jóvenes, un señor llamado George Boole. Y George Boole, joven, era un matemático, filósofo inglés que en 1845 demostró que utilizando el 0 y el 1 se podía, jóvenes, construir razonamientos lógicos y matemáticos. Y así él promovió, jóvenes, lo que posteriormente se llamó la lógica de Boole. Entonces, gracias a Boole, jóvenes, gracias a George Boole, es que nació el sistema numérico binario, el sistema numérico en base 2. ¿Por qué en base 2? Porque está constituido por dos símbolos, el 0 y el 1. Y con esos dos numeritos y con la combinación de esos numeritos se puede representar cualquier número en diferentes sistemas numéricos. Por ejemplo, el 5 se representa con el 1, el 0 y el 1. ¿Por qué? Porque el 1 tiene el valor posicional de 1, el 0, 2 y el otro 1, 4. Y sumamos todos los 1, entonces 4 más 1, 5. La letra A también se representa por el número 97 dentro de la tabla de códigos ASCII. Ahorita lo vamos a ver. Y en el sistema binario se lo representa por un 1, 0, 0, 0, 0, 1 y 1. Esa es la representación. Recuerden, jóvenes, que nosotros debemos leer de derecha a izquierda, especialmente en esta materia. En ciencia de la computación no era muy relevante tener que leerlo de esa manera, aunque en algún momento se los ha dicho, pero hoy en día sí, en esta materia sí necesitamos hacer una lectura correcta. Ahora, jóvenes, vamos a ver nuestro... ¿Dónde estamos? Un ratito. Colocaremos este 7. Por aquí está nuestra tabla de código ASCII. ¿Dónde está tabla de código ASCII? Aquí está. Creo que así es. Y entonces, me equivoqué. Mira, otro. No, este creo que es. Bien, abriremos. Entonces, jóvenes, yo tengo un mundo que son los números decimales, un conjunto que son las letras y caracteres. Entonces, para nosotros, este de aquí, esta columna va a pertenecer al conjunto de las letras, ¿correcto? Esta parte de aquí, un ratito por favor, permítame rayarle, mejor así, creo que así vamos a trabajar mejor. Ya. Esto para nosotros va a ser el conjunto de las letras. Esto de aquí va a ser el conjunto de los números decimales. Voy a rayar hasta por aquí. Bien. Y entre estos dos conjuntos, jóvenes, existe una relación, existe una vinculación. Y en esta vinculación es en lo que yo tengo que replicarle lo siguiente. Si usted bien recuerda, jóvenes, que en las materias de matemática, su profesor en algún momento insistía mucho en que usted tiene que aprender a relacionar conjuntos. Tiene que aprender funciones, aunque lo hacíamos con números y era algo bien abstracto, bien difícil a veces de comprender, de entender, pero hoy le estoy llevando a lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Le estoy diciendo que dentro del área de la computación sí o sí trabajamos con relaciones, sí o sí trabajamos con funciones, donde nosotros relacionamos conjuntos, ¿no?, entre los elementos de los diferentes conjuntos. Entonces, la letra A, el elemento A del conjunto de la letra, se relaciona con un valor numérico decimal del conjunto de los números enteros. ¿Estamos de acuerdo? Con números enteros.
y es el número 97. Y el número 97 también se relaciona, jóvenes, con el número, con un número del conjunto de los números binarios, que es este que vemos que aquí, que es el 1 0 0 0 0 1 1. Entonces existe una relación entre esos tres elementos que están en tres conjuntos distintos. Y a esa relación, jóvenes, responde una propiedad de las funciones, la relación biyectiva. ¿Se acuerdan de esa relación? De esa propiedad, la biyectividad. ¿Aló? Hello. ¿Qué relación, perdón? La biyectiva. Entonces, jóvenes, lo que su profesor le ha enseñado, jóvenes, en su momento, no queda pues al aire. No queda al aire. Por eso a veces yo un poquito medio que no le comprendía por qué era que mis profesores no nos hablaban de más detalles vinculados, jóvenes, con la matemática. Y a veces se centraba en su contenido ciegamente, siendo, jóvenes, que todas las ciencias, especialmente la matemática, es una ciencia fuertemente complementaria, jóvenes, con la ciencia de la computación. Sin la matemática, jóvenes, la computación realmente no existiera. El soporte de todo lo que es la ciencia de la computación, por muy debajo, jóvenes, son la matemática, modelos matemáticos, teoremas, principios, axiomas, jóvenes, y todo lo demás. Bien, sigamos, porque ya le he dicho de que esto toma un poquito de tiempo y como ven, estamos avanzando. Bien, luego aparece un señor llamado Hermann Hollerith, ¿sí? Seguimos todavía en las máquinas de cálculo mecánicas. Era un técnico estadístico norteamericano que trabajaba en la Oficina Federal de Censo. Y él se presentó, jóvenes, a un concurso para proponer un sistema para poder realizar el censo en menos años de lo que realmente se realizaba. Y en esa época, jóvenes, realizar un censo duraba 7 años para hacer el recuento manual, jóvenes. Era harto tiempo. 7 años y recién teníamos los resultados. Entonces, jóvenes, dijeron no podemos seguir en lo mismo. Así que Hollerith se presenta al concurso y lo gana, y él construyó algo llamado la máquina tabuladora. Aquí hay un modelo de la máquina tabuladora. Y con esta máquina tabuladora, jóvenes, aquello que se hacía en 7 años, se logró reducir a 2 años y medio. Hollerith vio un gran potencial, jóvenes, en la construcción y desarrollo, ¿no?, de máquinas tabuladoras para las empresas, y entonces se salió de la Oficina Federal de Censo en 1896, fue y fundó su propia compañía llamada Tabulation Machine Company. Vendió varios modelos, jóvenes, a varios organismos estatales y privados, y luego se fusionó, jóvenes, con otra empresa. Y en 1911 se creó una empresa de la asociación llamada Computer Tabulation Recording Company. Muy largo el nombre, dijo, pucha, muy complicado el nombre. Así que al final dijeron, en 1924 se va a llamar International Business Machine. Y que después dijeron, sí, es todavía largo, hagámoslo algo más cortito. Le vamos a llamar IBM. Y listo, no es más, no se diga más, dijo. Entonces, seguramente ustedes en algún momento, jóvenes, han escuchado hablar de las computadoras marca IBM. ¿Han escuchado, jóvenes, hablar de las computadoras marca IBM? Sí. ¿Alguien más? No me equivoco, dicen, son computadoras ya más desarrolladas, ¿no? Hoy en día, netamente está centrado, jóvenes, en la construcción de servidores de datos. Servidores, o sea, computadoras servidores, supercomputadoras, IBM. IBM hoy en día está metido en lo que es el desarrollo de las computadoras cuánticas. Así que, nada raro, jóvenes, nada raro que el día de mañana ustedes
ustedes el día de mañana tengan que programar computadoras cuánticas. ¿Sí? Aquí está la computadora cuántica de IBM en Alemania. Aquí está otro computador cuántico. Aquí está la computadora cuántica de IBM. A ver cuánto es. Computación cuántica, inteligencia artificial, nanotecnología, son términos que no paramos de escuchar siempre en los medios, Willy Wonka, no sé. De la intuición, ¿vale? Y seguir con la visita. Carlos del pasado. De imágenes para biopsias. La situación actual, existen modelos que tienen este paciente en función de las mutaciones que este paciente. Ensayos en humanos, pero bueno, al menos ya empiezas con un conjunto de candidatos que creemos que son mejores. Y ahí estamos trabajando mucho utilizando Deep Learning. Yo una cosa que quiero... A ver, algo más interesante. Nada. A ver, veamos esto aquí que parece un poquito más interesante, aunque está un poquito largo por el tiempo. IBM presenta su computadora cuántica en Alemania por primera vez. La Q-System One es la computadora cuántica más poderosa de Europa y el evento representa un gran salto en la aún incipiente historia de la informática cuántica. Hace 5 años, fuera de esta presidencia para presidente de la Fraunhofer Estados Unidos y China en especial está, aunque Martin Jeter, presidente de la compañía para Europa, el MED, ahora famosísima paradoja. Aquí es donde explicar la computación cuántica se torna algo muy complejo. En cualquier caso, bueno, tengo muchos materiales, enlaces, pero ninguno de estos me muestra lo que quería mostrarles. Ya, este puede ser. Ya. Esta es la computadora cuántica, el lugar donde está la unidad central de proceso. Esto que escuchas es el sonido de un IBM Q, uno de los primeros ordenadores cuánticos que hemos conocido que existe. No solamente creó en el año 2017 un ordenador cuántico con 20 qubits, sino que posteriormente se amplió a 50 qubits y tiene la característica de ser uno de los pocos en el mundo que está abierto a proyectos externos para que investigadores de todo el mundo puedan desarrollar aplicaciones vinculadas a la computación cuántica. Crear un tiempo porque mi intención, el mundo que prácticamente son señalados en China por un lado y en los Estados Unidos por el otro. Aquí vamos a ver otra por parte. Ejemplo, alguien puede comprar algo que era ciencia ficción hace 20 años, como es una impresora 3D. Bueno, pues se supone que las marcas comerciales que están trabajando en esto quieren tener un prototipo ya desarrollado y listo para el final de esta década. Allá para 2029, por ejemplo, Google se ha puesto el objetivo de poder tener un producto de este tipo en el mercado y otras muchas empresas, como digo, trabajan en lo mismo. Y en los últimos tiempos, además, los chinos, en esta carrera que hay entre Estados Unidos y China por liderar este desarrollo, han tomado la delantera con anuncios que, al igual que el de Google, bueno, pues son sospechosos porque no han permitido tener acceso a toda la información para que se demostrara que es real. De momento eso solo ha ocurrido con el ordenador cuántico de IBM. ¿Pero qué está pasando aquí? Bueno, pues básicamente un ordenador convencional, la forma que tiene de trabajar, como sabéis, es binaria, trabaja en ceros y unos, hace cálculos entre ceros y unos de una manera repetida, con un patrón repetido por montones y montones, miles y millones de capacidades para calcular esos ceros y unos, combinarlos para realizar cálculos a lo largo del tiempo. Al final, si te fijas, la forma de funcionar de un ordenador actual, por muy potente que sea y por muy miniaturizada que esté su capacidad de cálculo y por lo tanto potenciada, no difiere mucho de las lógicas de cálculo que tenían aquellos ordenadores primitivos que empezaron a fabricarse en los años 50 y 60. Pero al principio básico, un ordenador cuántico calcula. Un ratito. This course is about machine learning, modeling. Con internet. Pues ahora, muy fácil. Esto de aquí, jóvenes, es el entorno de programación de una computadora cuántica. Esta es la interfaz de desarrollo.
O sea, si usted quiere programar, tiene que todos los programar sistemas en de este cifrado que poder resolver. A ver, algo más. Tienen nuevos sistemas de seguridad que sean capaces de soportar y que sean robustos frente al ordenador cuántico. A ver, vamos a ver un poquito más. Adelante. Somos ahora mismo capaces de conocer cuáles son las aplicaciones que puede tener en el futuro. Fijaos si es una herramienta complicada y una herramienta también con grandísimo potencial. Y de hecho, una de las cosas que se hace a nivel de investigación es que haya grupos de trabajo, no solo para todas las cosas que os he contado, sino también para intentar encontrarle justamente aplicaciones útiles a los ordenadores cuánticos, que algunas ya las hay, como os he estado comentando en este vídeo. Así que nada, queridos. Bien, entonces, jóvenes, hemos podido ver también otro material sobre lo que es la computación cuántica, ¿sí? Y obviamente es algo que tal vez ustedes muy pronto vayan a tener que aprender a programar, pero usted va a decir, pero a mí no me enseñaron nada, no me enseñaron a programar en la universidad, no me enseñaron a programar computadoras cuánticas, nunca me hablaron de lenguajes que tienen que ver con la programación cuántica. Bien, seguramente que sí, pero hoy le estoy diciendo que eso sí existe. Existe en la web, jóvenes, entornos para que usted pueda aprender ya a programar, o sea, implementar algoritmos cuánticos de suma, restas, multiplicaciones, crear algoritmos de búsqueda de datos. Hay un algoritmo muy conocido que es el algoritmo de Grover, y hay otros más. Entonces, depende de usted ya empezar a introducirse en ese mundo. Por eso yo le estoy dando las bases necesarias y le estoy poniendo las directrices, ¿no?, por donde usted puede ir a buscar el desarrollo profesional para un futuro inmediato. No es de aquí a 100 años, ya no más, jóvenes, ya no más. Vivimos en un mundo con holograma y con todo lo demás. Entonces, luego aparece, señor, un joven llamado Alan Mattison Turing, que era un matemático y criptógrafo británico que en 1939 desarrolló una máquina teórica, una computadora teórica, jóvenes. Una computadora teórica que para poder realizar la computación usted necesitaba solamente los siguientes elementos: un lápiz, un papel, un borrador y la cabecita para poder hacerlo correr. Esa fue una de las primeras computadoras teóricas creadas por el ser humano, jóvenes, y que es tan potente como cualquier otra computadora. La capacidad de cómputo es bien grande. Dicen que una máquina de Turing tan potente como la computadora cuántica más poderosa que actualmente ha construido el hombre. Eso fue construido por Alan Mattison Turing, que posteriormente, jóvenes, esta computadora fue implementado, o sea, esa máquina teórica fue implementado en algo que le llamó también máquina de Turing. Y obviamente con esa máquina de Turing se logró descifrar o decodificar, jóvenes, los códigos secretos alemanes que se hacían con la máquina Enigma de acuerdo a los teletipos Fish. Y eso salió en una película también, hay una película, y esa máquina le llamaron también la bomba. Lo cierto es que gracias a esa máquina, gracias al aporte de Alan Mattison Turing, es que se pudo ganar, jóvenes, la Segunda Guerra Mundial, o los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, que esa Segunda Guerra Mundial comprendió los años de 1939 y 1945. Por ese gran aporte que ha hecho Alan Mattison Turing es que se lo reconoce como el padre de la computación, jóvenes, no de la computadora, computación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque él creó una computadora teórica. Y además de eso, Alan Mattison Turing, no contento con eso, hizo todos los aportes necesarios para que nazca una nueva área de investigación y desarrollo de la matemática llamado teoría de la matemática computacional, al que hoy en día también se lo conoce con el nombre de matemática discreta. Y en esa materia nosotros generalmente hablamos del vínculo estrecho que existe, jóvenes, entre los números naturales, ¿sí?, y la computación, con sus diferentes propiedades, herramientas
temáticas y lo demás. Bien, jóvenes, vamos ahora a las generaciones de computadoras. Hasta aquí, jóvenes, la computación empezó ya a avanzar, empezó a tener ya, como quien dice, empezó ya a correr y era necesario empezar a clasificarlo. Entonces los científicos de la época dijeron, necesitamos definir las generaciones de la computadora. Y así que a partir del año 1930 en adelante, el campo de la ciencia de la computación tuvo un desarrollo acelerado y continuo. No paró, jóvenes, al extremo que hay una ley famosísima llamada la ley de Moore, donde habla, jóvenes, sobre la evolución, jóvenes, de almacenamiento y de procesamiento, sobre la duplicación de este proceso con cierta cantidad de años que van pasando. Dice, gracias a la invención de los componentes electromecánicos y electrónicos fue posible la representación y secuenciación, almacenamiento y cómputo de los datos de manera factible, precisa y fiable. ¿Por qué? Porque ya no se pierde información. Los datos e información formalmente se representan como flujos de ceros y unos, donde el cero representa ausencia de corriente eléctrica, no pasa corriente. El 1 representa paso o flujo de corriente eléctrica por una determinada sección o componente electrónico. Entonces hay un componente electrónico que está continuamente verificando, secuenciando, jóvenes, el paso o no paso de la corriente eléctrica. Cabe recalcar que uno de los eventos que más coadyuvó, dice, al adelanto de la ciencia de la computación fue la Segunda Guerra Mundial, jóvenes, la que se desarrolló entre el año 1939 y 1945 con la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Si Alemania no invadía Polonia, no hubiera habido Segunda Guerra Mundial probablemente, pero ya estaban decididos, ya era un plan de mucho tiempo, de muchos años, y así que eso iba a ocurrir cualquier rato. Entonces, el criterio diferenciador de cada una de las generaciones de las computadoras se halla en los componentes hardware que integran la computadora. Entonces, si nosotros revisamos la primera, segunda, tercera y cuarta generación, jóvenes, vamos a ver que la diferenciación entre la primera y segunda generación y tercera generación tiene que ver mucho con el hardware, con algún componente electrónico o electromecánico que se va incorporando. Entonces dice, más que el software o programa que dota de capacidad al equipo para poder realizar procesos o el cómputo. Ahora, durante el transcurso de cada una de las generaciones se han ido incorporando en las computadoras, dice, un sinfín de componentes discretos, cuyo origen de estos componentes son electromecánicos, electrónicos, cuánticos y biológicos. Ya le había dicho que teníamos, jóvenes, computadoras que eran, jóvenes, primeramente las cuentas era parte de la naturaleza, parte del cuerpo humano, todo, ¿no? Después fueron mecánicos, acuérdese. Luego empieza lo electromecánico. ¿Dónde aparece lo electromecánico? Lo electromecánico, jóvenes, aparece con la invención, jóvenes, ya no más de la computadora, la bomba, el Z1 de SUSE, ¿no? El Mark I electromecánico, ¿me entiende? Luego vienen los electrónicos con la aparición de los transistores, los tubos de vacío, jóvenes, primeramente. Hoy en día hablamos de computadoras cuánticas, porque trabaja con las propiedades del átomo, de los electrones, y lo biológico porque trata, jóvenes, con las bases nitrogenadas del ADN. Aunque cabe aclarar que el software ha sido uno de los componentes de la computadora que más ha evolucionado, tal como lo veremos a continuación cuando relatemos cada una de las generaciones de la computadora. Entonces, el software, jóvenes, aunque no ha permitido pasar de una generación a otra generación, de una a otra generación, una séptima, octava, por el momento, pero el software ha sido uno de los componentes de la computadora, jóvenes, que más ha evolucionado y también se ha diversificado, porque hoy en día, jóvenes, hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Hablamos de algoritmos genéticos, hablamos, jóvenes, de Big Data, hablamos de reconocimiento facial,
y hablamos, jóvenes, de tantas cosas pero que realmente está alucinante este asunto. Cada vez, jóvenes, nos ponemos realmente con una mente medio paralizada, jóvenes, cada vez que vemos un nuevo adelanto dentro de lo que es la ciencia de la computación. Y preguntarse si la ciencia de la computación no se ha inmerso en alguna de las ciencias. Creo casi en todas las ciencias se ha introducido la computadora o la ciencia de la computación, de manera que hasta el abogado utiliza computadora, de manera que el arquitecto lo ocupa, de manera, jóvenes, que el médico utiliza la computadora. Todos utilizan computadora para poder realizar sus actividades laborales y realizarlo de forma más fácil, gracias al desarrollo, gracias a la evolución del software. Y en algún momento, jóvenes, ya no tendremos ya médicos personales, generalmente, sino que será una computadora basado en conocimiento de los médicos más relevantes del mundo, que seguramente todo ese conocimiento van a estar dentro de una base de datos. Y hablaremos, jóvenes, de sistemas expertos. ¿Se comprende, jóvenes? ¿Se entiende lo que estamos explicando? ¿Aló? Sí, ingeniero. Ya. Bien, jóvenes, ahora vamos a hablar de las generaciones como un resumen, porque ustedes tienen que investigar de ahí para adelante, y el lunes a más tardar lo tienen que exponer. Lo ideal sería que hoy lo hagan, ¿sí? Lo ideal, pero yo creo que va a ser nomás para el día lunes por el tiempo. Entonces vamos a ver lo que son las generaciones de computadoras. La primera generación de computadoras, jóvenes, abarca de 1951 hasta 1958. La segunda generación de computadora de 1959 hasta 1964. La tercera generación de 1965 hasta 1970. La cuarta generación de 1971 hasta 1992. La quinta generación de 1993 hasta 2004. Y decimos que a partir del 2005 en adelante estamos hablando de la sexta generación de computadoras. Cada una de estas generaciones tuvo algo interesante, jóvenes, dentro de su desarrollo. Hubo un elemento diferenciador. En esta generación, durante la primera generación se utilizaron tubos de vacío. En la segunda generación, jóvenes, se ocuparon los famosos transistores. En la tercera generación se ocuparon los circuitos integrados. En la cuarta generación empezó a ocuparse el microprocesador. En la quinta generación se siguió ocupando los microprocesadores con N-cores. ¿Me entiende? Con N-cores. ¿Aló? Sí, se entiende. Muchos núcleos de procesamiento. ¿Están de acuerdo? O decimos, ¿no? Con N núcleos. N cores, mejor así, o N núcleos de procesamiento. Y en la sexta generación, jóvenes, hablamos de que el microprocesador integra a la GPU. Y entonces nace una nueva tecnología, llamado APU. Incluyendo, jóvenes, que aquí se integra también la famosa IA. Entonces, los microprocesadores no solamente tienen más cores, sino que tienen la GPU y tienen inteligencia artificial. Y esto lo conocemos como tecnología unidad avanzada de procesamiento, unidad acelerada de procesamiento. Entonces ya no necesitamos colocarle una tarjeta de video a nuestra computadora, porque la GPU tiene una tarjeta de video internamente, una GPU.
Entonces podemos decir que el microprocesador tiene N cores, tiene la GPU y está con la inteligencia artificial. Le colocaremos así mejor para que podamos identificar mejor. Creo que mejor queda así. N cores, GPU, inteligencia artificial. Esto conocemos como APU. O tal vez llamarlo así, ¿no? Microprocesador APU. Y aquí le colocaríamos entre paréntesis nomás. Creo que está mejor así. Sí, me parece mejor así. Bien, entonces jóvenes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Vamos a sortear 2 temas por equipo. ¿A quién le va a tocar 2 temas? Así que eso es lo que yo voy a hacer ahora. Eso es lo que vamos a hacer. Así que para que no se canse mucho, vamos a darle 10 minutos de descanso. Ahora, jóvenes, vamos a realizar el sorteo de los temas de investigación de las diferentes generaciones de computadora. Tenemos 3 equipos: SystemSware, Python y RTX Team. Entonces, estos equipos van a ser responsables de que el día lunes puedan exponer en un documento, en una presentación PowerPoint, preferentemente no más de 10 hojas, para que lo pueda hacer unos 5 minutos, 10 minutos máximo. Puedo aumentar un poco más, no tengo ningún problema, pero trate de marcarse entre 5 minutos, 10 minutos, no más de eso. Y practíquese, por favor, para poder compartir pantalla, para que no nos tome mucho tiempo. Porque uno de los problemas muy comunes, jóvenes, por el que a veces nos atrasamos en el avance, jóvenes, es porque a veces están 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos y no pueden compartir una pantalla utilizando Google Meet. Entonces, yo ya le explicaba el día de ayer, véalo los videos, en caso que no se acuerde cómo hacer eso. Entonces, continuaremos con el sorteo, jóvenes. Hablaremos del grupo primero, SystemSware. A ver, SystemSware, ¿qué temas va a exponer? 2 temas dijimos mínimamente, ¿no? Bien, corre el tiempo. SystemSware le tocaría el tema de la 6ª generación. ¿Qué más le tocaría a SystemSware? Vamos. Le tocaría la 1ª generación. Entonces, SystemSware, 1ª y 2ª generación. Muy bien, ahí va, SystemSware. Sigamos con el sorteo. Ahora vamos para el equipo Python. El equipo Python, a ver, vamos a ver, ¿qué le toca al equipo Python? 5ª generación. ¿Qué más le tocaría al equipo Python? 4ª generación. Entonces el equipo Python hace la 3ª y 4ª generación. Perdón, la 5ª y la 4ª generación. La 5ª y la 4ª generación. El equipo Python, la 5ª y 4ª generación. Bien, ahora tenemos al equipo RTX Team, que está constituido por Aponte, Brun y Rada. A ver, vamos a ver qué le toca a ellos. Obviamente, creo que ya no es necesario sortearlo, porque ya sabemos que le tiene que tocar la 3ª generación y la 4ª generación y la 2ª generación. Entonces, ese es para el equipo RTX Team. Entonces, RTX Team le tocará la 3ª y 2ª generación. Con eso, jóvenes, ya hemos sorteado las actividades que van a tener para el día lunes. ¿Qué dice ahora la práctica de trabajo colaborativo? Así dice hasta el momento. Estoy armándolo. Yo creo que voy a acabar en el transcurso de las siguientes horas.
No hay todavía una plantilla para poder elaborar el PowerPoint, y si hubiera se lo voy a colocar, pero por el momento no. Dice así: práctica de trabajo colaborativo 2, dice, ¿no? Esta actividad permitirá al estudiante practicar el envío de las tareas por la plataforma virtual, como también trabajar en equipo con sus compañeros de grupo. La temática de investigación de esta actividad permitirá que el estudiante conozca sobre los elementos hardware que revolucionaron la construcción de las computadoras hasta nuestros días. Cada equipo de trabajo debe investigar sobre las características técnicas, componentes y adelantos tecnológicos suscitados en cada generación. La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta generación. Ya les expliqué, jóvenes, sobre estos elementos rapidito, ¿no? que se han utilizado en cada generación. Eso es lo más relevante. Cabe aclarar que cada autor tiene una postura variada respecto al inicio y final de cada generación de computadoras, vamos a colocar. Una vez investigado el tema de su preferencia, con su equipo de trabajo debe añadir un nuevo tema de debate. En el asunto debe escribir el nombre de la actividad. Luego debe escribir una síntesis sobre los temas que ha investigado en el área de mensaje y adjuntar la presentación PowerPoint que utilizará en exposición. También debe enviar el enlace de las referencias bibliográficas que ha consultado para realizar su trabajo de investigación. Acuérdense, jóvenes, que es necesario que usted pueda enviar los enlaces y el pequeño resumen. Todos los trabajos de investigación, jóvenes, lo tienen. Todos los trabajos. Y si no me cree, lea cómo se escribe un informe científico o un artículo. Hay un área de resumen, una síntesis de lo que se trata todo el trabajo de investigación. Así que los lectores leen primero la síntesis. Si la síntesis está buena, el pequeño resumen está bueno, recién leen las 10, 15, 20, 30, 50, 100 páginas de lo que se trata la investigación. Creo que ya es oportuno, podemos ya mostrarlo. Creo que ya tiene todo lo necesario, así que lo mostramos. Ya no más, ¿sí? A ver, vamos a ver. Ya está publicado el trabajo 2, que sería la práctica de trabajo colaborativo. El lunes les hablo sobre las preguntas de representación de datos, práctica de representación de datos y lo demás para cuando vamos a entregar los jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Ya hemos hecho... Si hubiera alguna consulta, jóvenes, simplemente hágalo en este momento. Bien, entonces, jóvenes, con esto creo que solamente me faltaría ahora mostrarles la bibliografía que debería ocupar para realizar esta tarea, ¿sí? Esta tarea. Y para hacer esta tarea, jóvenes, ustedes tienen un montón de materiales bibliográficos que ya han sido publicados en la plataforma virtual. Entonces yo voy a abrir desde aquí esos materiales. Uno de ellos, breve historia de la ciencia de la computación, uno de ellos que creo que ustedes que ya les he mostrado. El otro material bibliográfico es la historia y evolución de las PCs. El otro material bibliográfico es la organización y arquitectura de computadoras. ¿Sí? Bien. El otro material, jóvenes, se llama organización de computadora, un enfoque. Bien, entonces, en breve historia de la computación, jóvenes, usted va a poder ahondar, jóvenes, sobre todo lo que tiene que ver con la computadora, jóvenes. Cuando me voy al área donde dice hardware, jóvenes, de ahí para adelante habla sobre los conceptos de la computadora. Mira qué función cumple, organización, hardware, ROM y todo, cada uno de los componentes ya le está hablando, pero de forma muy resumida. Acuérdese, jóvenes, que este material, jóvenes, tal como su nombre lo dice, así, dice breve, o si no una síntesis de la historia de las ciencias de la computación. Así dice. Luego hay un material que se llama Historia y Evolución. Me gusta mucho este material porque este material habla netamente de la evolución de los componentes electrónicos. ¿Sí? Dice constitución de la XT. Había un modelo, jóvenes, que se llama XT, el chip CPU,
cuando trabajaba con 8 MHz, mire esa velocidad. ¿De cuál está hablando? De uno de los primeros microprocesadores, bueno, el segundo microprocesador, que era el 8088, ¿sí? Y obviamente este microprocesador, jóvenes, tenía 40 patitas, ¿no? Era tipo DIP, y usted aquí va a entender mucho más sobre cómo eran esos microprocesadores de esa época. La unidad central de proceso, o la CPU 8088, ¿no? Y va a ver cómo era la placa madre de ese entonces, qué chip tenían, porque en ese entonces, jóvenes, se necesitaba mucho saber, jóvenes, sobre esos detalles, porque se requería, jóvenes, cambiar un chip por otro, resetearlo, reprogramarlo, jóvenes, a veces esos chips. Entonces eran otras épocas. Hoy en día ya no necesitamos hacer tanto afán. Miren, aquí está el 8088, el microprocesador, aquí está el CMOS, al que llamamos la BIOS, ¿no? Y aquí tenemos otro chipcito que, leyéndolo, seguramente vamos a saber de qué se trata. La constitución de la tarjeta madre, miren, así que usted ya puede ir adentrándose, jóvenes, en este material, el coprocesador matemático, los buses de conexión que vamos a llevar después. Mira, aquí tenemos, jóvenes, un tipo de conexión en paralelo, ¿no? Tenemos después otros, de aquí el DB9, ¿no? DB9, y hay otros, jóvenes, también tipo Centronics, porque así era distinto, era en esa época. Entonces yo le voy a mostrar algunos resúmenes, pero estos materiales, jóvenes, desenglosan todo lo que quiero enseñarles. Por eso le estoy mostrando, le estoy avanzando, jóvenes, poco a poco. Ahora estamos en la AT286. Miren, esta es otro microprocesador. Y ese microprocesador también tenía sus características. Y fíjese que están empezando a aparecer otro tipo de conectores, tal como son, jóvenes, los conectores para poder incorporar en la tarjeta madre, jóvenes, tarjeta de red, incorporar tarjeta de sonido, tarjeta USB, como son los PCI. Y hoy en día tenemos hasta PCI Express y otros más. Mira el chip de la RAM como era, está hablando, jóvenes, de la RAM en la AT286. Y ahí le va a hablar, jóvenes, de muchos detalles técnicos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo eran los SIM? Mira, los SIM, esta es una plaquita de la memoria RAM. Entonces, este material me gusta mucho, jóvenes, porque muestra esos detalles, incluyendo algunos algoritmos para realizar algunas cosas. Esto está hecho en lenguajes como C, otros están hechos en lenguajes, jóvenes, como C, COBOL y otros más, ¿sí? Otros lenguajes más, Assembler y otros más. Cómo era el mapa de memoria. Y mire, fíjese, simplemente le estoy mostrando, no estamos todavía avanzando, para que usted se vaya contagiando de esas ganas, jóvenes, de aprender. Y aquí están los programas de utilería, cómo se manejaban las teclas y otros más. Sigamos con esta aquí. Este material habla sobre lo que es la organización y arquitectura de computadora, y habla de una breve historia de la primera generación, segunda generación, tercera generación y las últimas generaciones, lo que son las Pentium. Hoy hablamos con N cores, APUs y todo lo demás. Entonces simplemente usted tiene que ver, abrir, y la primera generación con los tubos vacíos, habla de la ENIAC, ¿no? Y habla de otras más. Mire, fíjese, habla de Mauchly, habla de Ecker, habla de John von Neumann, ¿no? Y su aporte. Mira, aquí está la estructura del computador IAS, dice, ¿no? Que se parece mucho al modelo de von Neumann. ¿Por qué? Porque von Neumann propuso eso. Mira, está muy parecido, ¿no? Muy similar, por no decir la misma, pero se llama IAS porque obviamente ellos en el proyecto no le hicieron mención mucho a von Neumann. Dice, esta estructura fue esbozada en la primera proposición de von Neumann, que merece la pena mencionar en este momento, dice, ¿no? O sea, como que dirían, von Neumann no ha hecho nada. Sin embargo, esta estructura, jóvenes, fue propuesta inicialmente por von Neumann. Lo que pasa que entre científicos también hay celo profesional, ¿no? Pero no creo que celo, envidia, compañeros. ¿Qué más le vamos a llamar? Entonces, porque esto debería llamarse, ¿no? Estructura de von Neumann, implementado en el computador IAS. Así debería haber dicho, jóvenes. Pero bueno, como él no era norteamericano completamente, le han hecho a un lado porque era un extranjero, pero ha sido un extranjero que ha aportado hartísimo en lo que es la computación. Sería lindo, jóvenes, que ustedes lean lo que ha hecho von Neumann.
Vean videos sobre lo que hizo von Neumann para la ciencia de la computación. Ha sido todo un genio, jóvenes. Y aquí están las instrucciones, jóvenes, a nivel de assembler de la computadora IAS. Miren, ahí está. Así que, como le voy diciendo, jóvenes, lo que necesitamos es llenarnos de ganas para poder aprender. Mire cómo está interconectado la CPU con el multiplexor, la memoria, los canales de datos, ¿no? Los buses de datos, cómo es que se comunica con los diferentes dispositivos y todo lo demás. Y vamos, jóvenes, al otro libro. Este otro libro es Organización y Arquitectura de Computadora de Tannenbaum. Y de la misma manera, jóvenes, Tannenbaum también hace su clasificación de esto que queremos aprender, jóvenes. ¿Sí? Y en esto que queremos aprender, él comienza con organización y arquitectura de computadora a partir de la página 31, de acuerdo al libro, y habla sobre los procesadores, organización de la computadora. Mire cómo está la ALU, lo que le he mostrado yo de una forma muy resumida, jóvenes, ¿no? Y en algún lugar de esto está la parte de lo que es las generaciones. Creo que está más arribita, va a disculpar. Vamos a subir más arribita, ¿ven? Un poquito más arriba. A ver. Niveles de hardware. Wow. Me he perdido, jóvenes, en la página exacta de donde debería mostrarle. Ya, está por aquí no está. Hasta aquí. Primera generación, los bulbos, así lo llama en este libro, los tubos de vacío, bulbos, ¿no? Entonces habla de la primera generación, de la ENIAC, el Enigma, habla del Colossus también, que es una de las primeras computadoras construidas por SUSE, las máquinas de SUSE, aparece el Z1, Z2 y otros más, ¿sí? La segunda generación, los transistores. Luego habla de los circuitos integrados. Fíjense que la fecha puede ser que varía. Circuito integrado 1965, 1980. A ver, veamos lo que tenemos nosotros, lo que habíamos dicho. 1965, 1970 dice aquí, ¿no? Y aquí dice 1980 dice. Entonces puede variar un poco porque depende qué computadoras se han visto, pero no es relevante. Cuidado que en el examen no coloco así tan exacto esto, ya le he dicho que eso varía. Me interesa otros puntos, digamos, ¿no? Porque le he dicho que hay hartos autores que hablan de diferentes fechas. Entonces ahí está la tercera generación, la cuarta generación, la muy grande integración a grandes escalas, y fíjese que está yendo con cosas muy interesantes. De la misma manera, a breve historia, ¿no? Esto ya le cargué, ¿no? Entonces cerramos esto aquí. No es más, jóvenes. Entonces los materiales bibliográficos para las personas que por algún motivo hasta ahorita no saben dónde se encuentra, jóvenes, se encuentra también en la plataforma virtual. Y en la plataforma virtual se encuentra la biblioteca de la materia. Y en la biblioteca de la materia, ahí están los libros. Miren, breve historia, historia y evolución de la PC, organización y arquitectura, organización de computadora, y hasta ahí, la número 4. Y yo le he dicho inicialmente, material bibliográfico no le va a faltar, jóvenes. No le va a faltar. Y como pueden ver, no le va a faltar. Lo que sí le va a faltar, tal vez un poco de tiempito y muchas ganas por aprender, jóvenes. Y a veces nos cuesta, jóvenes, desarrollar el hábito de poder aprender. A todos, igual a mi persona, jóvenes, a todos, ¿sí? Pero no, muy rara vez conocí una persona que realmente sea incansable. Muy rara vez. Pero a la mayoría nos cuesta. ¿Por qué? Porque nos distraemos pues con tantas cosas. Oye, Facebook, WhatsApp, ¿no? Instagram, ¿no? TikTok, para más de yapa, ¿no? Mirar ahí lo que ocurre, ¿no? Las noticias, jóvenes, y todo lo demás nos distrae. Entonces nos sacan de ese entorno ideal del aprendizaje, el desarrollo, el poder compartir, el poder crear nuevos conocimientos. Dicho esto, jóvenes, simplemente me queda agradecerles por su participación en esta clase virtual. Hasta el día lunes, jóvenes. Todos, hasta luego.